Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar acá, entre amigos, una conversación para poner en valor la obra de Silvio Cagliozzi, que está con nosotros acá. Y esta conversación, que está realizada por miembros de la Academia Chilena de Bellas Artes, tiene también el sentido de servir como una pequeña reflexión, meditación acerca del cine, de la importancia cultural de este y de los momentos más felices o más aciagos por los cuales ha pasado nuestra disciplina, ¿no? Vamos a preguntarle algo a Silvio que siempre uno quisiera saber, como para entrar en calor, ¿no? Silvio, ¿cómo surge todo este amor y pasión por el cine que te ha llevado a estar presente en todas partes del mundo, ¿no? con tu obra, y eres sin duda uno de los cineastas más importantes y más significativos de nuestro país? Eh, Dijiste por ahí en una entrevista que eh, eres un inmigrante italiano en Chile. ¿Mm? ¿Ah? Yo no. Así alguien lo dijo. Y yo me preguntaba cuál será el motivo, ¿no? Pero tu infancia y tu adolescencia, sin duda, que tienen un peso determinante en la carrera que has elegido. Estuviste afuera estudiando, volviste, y ha sido, como decíamos, una marca indeleble en el cine chileno. Así que, Gracias por tus palabras, sobre todo viniendo por un cineasta como tú. Eh, Mira, efectivamente yo nací con esta pasión, ¿ya? Y yo creo que genéticamente la tengo transmitida desde el abuelo materno, fíjate. Mi abuelo materno era un español bruto, que yo lo conocí, ¿no? Tipo quijotesco, hizo miles de funciones diferentes, pero la más importante, lo que más le gustaba a él, fue ser cojo. Fue aquí en Santiago, cuando pasó por Santiago, tuvo a mi madre de hija. Entonces él fue cojo del Esmeralda, el Teatro Esmeralda, ¿te acuerdas? Bueno, cojo del Esmeralda, y también gran parte de su vida fue fotógrafo de plaza. Así lo conocí yo, fotógrafo de plaza. Entonces, eh, yo, cuando muy chico, me metía a escondidas a veces a su taller cuando íbamos a Mendoza a verlo. Él vivía en Mendoza. Entonces subí una escala, me acuerdo, de cuartucho chico, y ahí él revelaba fotos, ¿ya? Entonces para mí ese mundo mágico del revelado de fotos era espectacular, espectacular. Y de repente le encontré un rollo de película de cuando era cojo. Se quedaba a veces con pedazos de película que le interesaban. Y ese pedacito de película yo lo miraba y era una mujer desnuda saliendo de un lago. claro, ese era un oficio muy apetecido por los cojos. Así es. Ahora, yo pondría una nota en esta filmación. Cojo significa proyeccionista, porque es sí, una palabra para las nuevas generaciones bien importante. Claro. Chile cojo que Sí, sí, proyecta las películas. que proyecta películas en tortas de celuloide, digamos, porque Exacto. que ya lo más moderno ya hasta han perdido el nombre. Entonces, yo digo que algunos genes agarré de él, porque mis padres me comentaban, siempre me lo dijeron muchas veces, que yo, seguramente de 3 años, me encantaba que me llevaran al cine. No entendía nada, por supuesto, pero daba lo mismo. Yo parece que me alucinaba con los monos moviéndose, ¿no? Y que cuando iban ellos un domingo a ver una película para mayores en aquellos años, que las películas para mayores en aquellos años era una película que tenía un beso, pues, nada más que eso. Bueno, esa era la película para mayores. Entonces, yo armaba tal escándalo que mi madre se veía obligada a llevarme igual. Entonces llegábamos a invierno, y me contaba que me decía, métete debajo de mi abrigo,
calladito, ¿ya? Y yo escondido debajo del abrigo de ella, entraba a la sala. Y después ella me decía, póngase acá arribita y calladito las 2 horas de película. Y yo pasaba y se admiraban mucho de verme a mí mirando, cabritos chicos mirando 2 horas la pantalla sin entender nada, ¿te fijas? Entonces, obviamente es algo que yo lo traigo desde que nazco, ¿no? Eso, y después seguí con esto lo empecé a transformar ya en un hobby. Cuando era niño en la cuadra me transformé en el gallo que daba películas al resto de los amigos de la cuadra. Le robaba de repente la sábana a mis padres para hacerla telón, ¿ya? Y tenía un proyector de esos así, qué sé yo, y le proyectaba unas películas. Entonces yo era como oye, poco menos que el showman de la cuadra, porque mostraba peliculitas así. ¿Qué películas te gustaban, Silvio? De todo, fíjate, de todo. No era que me gustara solamente los dibujos animados, me gustaba todo, todo. Tenía películas de Abbott y Costello, me acuerdo del Gordo y el Flaco, de películas de vaqueros, todo, una mezcla. ¿Y había alguna que te marcó así como que De chico no. Me gustaba la magia de que se proyectaran imágenes, que se moviera todo, que fuera de verdad todo, ¿no? Me gustaba eso. La maquinaria también me gustaba, ¿no? La maquinaria de un proyector, ¿ya? Entonces, mi alucinación en esos años era eso, más bien. Después, ya cuando tomé conciencia de lo importante que era el cine, ¿no? Después de haber filmado con los compañeros de colegio, películas que las hacía basadas, inspiradas en revistas de historietas. Leía muchísimas revistas de historietas, toneladas de revistas de historietas. O sea, toda la cuestión era cómo narrar visualmente algo, ¿no? Entonces hice varios cortos con ellos, con los compañeros de colegio, con los cuales conversaba eternamente en los recreos y les contaba la última película que yo había visto. Entonces se formó un grupo que me seguía, nos llamaron La Familia, imagínate. Me seguían para saber cuál era la última película contada por mí. Y algunos de ellos iban a ver después esa película y me decían, no, la película que tú nos contaste era mucho mejor. O sea, era un buen contador de películas. Buen contador de películas, pues exactamente. Entonces, bueno, eso fue aumentando mi interés por el cine, ¿no? Como te digo, hacía cosas amateur, ya dobladas incluso, hacía doblaje incluso. Tenía un proyector a doble banda, entonces podía hacer doblaje. Hasta que llegó el momento, no, perdón, antes viene la década de los 60, que para mi gusto es la de mejor cine, y empiezo a descubrir lo que es el gran cine, cuál es lo importante del cine como arte, ¿ya? Y ahí ahora te voy a responder tu pregunta, porque yo recuerdo que la primera película que me hizo entender que el cine no era una cuestión solo de cosas que se mueven y se ríen y que suenan y qué sé yo, sino que podías con el cine transmitir, incluso sin palabras, conceptos y cosas. Y fue El puente sobre el río Kwai, fíjate, que termina con esta ave rapiña después de que todos se matan abajo en la selva, ¿no es cierto? Y se produce el silencio selvático, están todos muertos abajo y termina la película con una ave de rapiña volando por encima de los cadáveres y ese es el fin. Ahí yo con esa imagen me di cuenta que el cine es capaz de transmitir muchos conceptos sin palabras de repente. Y ahí ya di el paso a buscar películas de calidad, películas que me dijeran algo. Y tengo la suerte de vivir, para mi gusto, la mejor época, la época de los Fellini, de los Bergman, de los Antonioni, de los Resnais, ¿no? Que era un genio toda la semana. Y yo ahí me volví en esa etapa loco, yendo al cine a ver ese tipo de cine. Y ahí empecé a aprender de verdad cine. Y después tuve la suerte de ir a Estados Unidos a estudiar cine. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Bueno, fueron 4 años prácticamente. 4 años, a full. Entonces saqué la carrera en casi 4 años, un poquitito menos. Pero fue porque estudié incluso en verano. Sí.
¿Y qué aprendiste estudiando? Porque es una pregunta que todos se hacen hoy día, con los jóvenes que se meten a estudiar cine hoy día y muchas veces le preguntan a uno, oye, me voy a meter a una escuela de cine, ¿y qué tengo que hacer o qué tengo que aprender? Porque es una buena pregunta, siento yo, el por qué estudiar cine. ¿Qué aprendiste estudiando cine? A ver, yo llegué a la conclusión de que la capacidad de narrar es algo que tú tienes que nacer con eso. Igual que un pintor, tiene que nacer con su capacidad de dibujar bonito, ¿no? Lo mismo el cine. O sea, esto yo se lo he dicho a los jóvenes siempre, ustedes no crean que es moda esto, no crean que es una cuestión así nomás, que te den un título y listo, tú eres director famoso del mundo, perseguido por mujeres muy bonitas, olvídense. Es mucho trabajo, es muy arriesgado y es un placer personal hacer cine, de verdad. Es un placer enorme el poder crear algo que tiene su vida propia. La película de repente tiene vida propia y eso es el regalo más maravilloso que se le puede dar a un ser humano, ¿no? Haber creado. Es lo mismo que una mujer que tiene un bebé crea, ¿no es cierto? Entonces, a los creadores, yo creo que eso es lo que más los motiva, la capacidad de crear algo que funciona aparte de él. Cuando la película ya empieza a darse, ya tú no tienes nada que ver, ya funciona sola, ¿no? Para bien o para mal, por supuesto. Sí, y es una especie de principio del arte también, porque el escritor, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Entonces, yo te diría que lo que aprendí allá, partiendo con la base de que yo ya hacía cine, primitivo, pero hacía cine, ya sabía cómo narrar y tenía toda la pasión metida adentro. Partiendo con eso, lo que aprendí allá es sumar psicología, por ejemplo. Para mí, haber estudiado en la Universidad de Estados Unidos psicología, que era uno de los cursos obligatorios, ha sido fundamental en mi carrera. Fundamental. Poder entender, poder saber cómo piensa el personaje cuando estás creando un personaje o cuando estás trabajando con un actor. Saber algo de psicología es fundamental. Entonces, eso, por ejemplo, fue un tremendo aporte para mí en la universidad. Pero además de eso, obviamente, es, yo diría, la capacidad de tu maduración como narrador. Maduras de una manera mucho más rápida, yendo a la universidad. Porque si estás solo, bueno, yo seguiría con mis cuentos, ¿no es cierto?, con los compañeros de curso, después serían los amigos, ¿ah? Entre vino y vino, filmando, no, es eterno eso, salvo que yo nazca genio, que los hay en el mundo, pero muy pocos que son genios, ¿no es cierto? Pero ese que te acelera el proceso de aprendizaje y de maduración en lo que tú haces. No hay duda alguna, la universidad te lo acelera brutalmente, brutalmente. Así que yo sí recomiendo ir a la universidad. Y estudiar cine. Ya estudiar cine. Claro, porque es que hay mucho, te lo pregunto también, porque hay muchos cineastas que vienen de otras áreas. No es como carreras como medicina, que hay que estudiar medicina, básicamente. No sé, creo que todos los médicos han estudiado medicina, pero hay cineastas que vienen de otras áreas y que se incorporan tarde o aprenden el oficio. Y ahí hago, no sé si vamos a seguir en la línea de tiempo, pero la lógica es de avanzar en tu pasión. Luego te integras a un oficio, te integras a un quehacer. ¿Qué decisión tomas ahí? ¿Te vas tengo entendido, por la fotografía? ¿Por qué elegiste la fotografía para entrar en el cine? Creo que te lo anticipé un poquito. De chico lo que más me gustaba era el aparato, la magia que se moviera, ¿no? Entonces eso era lo que... por lo tanto, la dirección de fotografía es parte de eso, ¿no? Es como la secuela de eso. Efectivamente, a mí lo que más me gustaba era la fotografía en el cine. Y tuve la enorme suerte de llegar a Chile en un momento en que había una ley, había aparecido una ley y era uno de los momentos así que se hacía mucho cine. Para la época era brutal, se hacían, no sé, una docena de películas fáciles o 15 películas al año, que para esos años era mucho. Y con muchos directores premiados internacionalmente. Entonces yo aterrizo en Chile en un momento muy bueno. Y gracias a eso puedo hacer la fotografía de varias películas de distintos directores. Que son clásicos, que son clásicos. Entonces,
yo tenía una suerte enorme, porque no solo haber ido a la universidad, sino que después en la práctica, haber aprendido en la práctica de distintos talentos de cine, de distintos directores con distintas escuelas, con distintas formas de hacer cine, ¿no? Para mí eso fue fantástico, fantástico, porque al final lo que uno hace es ir captando las distintas maneras y agarrando en el cerebro, sin querer queriendo, lo que a uno le resulta mejor. Y ahí tú terminas con lo que se llama el estilo. Se habla de, tú tienes un estilo, me lo han dicho muchas veces, claro, pero yo sé que el estilo es una mezcla de muchos otros estilos. Y así es. Y está bien que sea así, ¿no? Así que tuve mucha suerte en ese sentido. Mucha, mucha suerte. ¿Cuándo decides saltar? ¿O cómo saltas a la dirección? ¿Eso fue el azar del oficio? O fue un poco al azar. Yo seguía con la idea de la dirección de fotografía, había hecho una docena de largometrajes diferentes, ¿no? Con Elvio Soto, con Raúl Ruiz, hasta con Costa Gabra hice una segunda unidad de cámara, cuando Costa Gabra hace en Chile Estado de Sitio. Yo hago la segunda unidad de cámara de eso. Bueno, entonces estaba fascinado con mi oficio. ¿Y qué pasó? Que yo iba a hacer la fotografía de una película a la cual el productor era un señor dueño de una empresa de alfombras. Y este señor había contratado a un director, que era uno de varios que habían pasado por Chile, que eran, en esos años había mucha ingenuidad, entonces venían de afuera y pasaban por acá y decían que eran maestros del cine. Mostraban una foto, mira, aquí yo estoy con Fellini, por ejemplo, ¿eh? Y hoy día uno sabe que cualquier persona se puede fotografiar al lado de grandes estrellas, da lo mismo. Y todo el mundo en esos años quedaban impactados, ¿no? Los que tenían plata, productores que querían hacer una película, decían, oh, maestro, ¿ya? Y eran mentiras. Bueno, y ese señor estuvo engañando a este productor no sé cuánto tiempo. Entonces él estaba listo, nos contrató a lo que él decía que éramos los mejores técnicos que había en Chile en ese momento. Y pelea con el director. Descubre que el director era un... no era tal. No era tal. Bueno, pelea con el director. Entonces nos reúne a todos y nos dice, bueno, a ver, tengo el celuloide importado, ahí está. Tengo la cámara arrendada. Tengo a ustedes, los mejores técnicos de Chile. Lo único que me falta es el director y el guión. Nada más. Se le faltaba todo. Así que ustedes propónganme qué podemos hacer y quién dirige. Porque yo quiero hacer una película. Mira qué cosa tan loca, tan mágica. Y él se va, pues, y nos quedamos todos mirándolo en un momento que lo único que queríamos era hacer cine, pues era la pasión por hacer cine, ¿no? Se había producido el golpe hacía poquitos días. Entonces, con mayor gana de hacer cine, ahora que parece que desaparecen todas las posibilidades de hacer cine, y aquí hay un señor que está dispuesto a hacer cine. Entonces, alguien por ahí, no recuerdo bien quién, recuerda una historia real en el norte, que es la violación de unos delincuentes que escapan de la cárcel de Calama, creo, atraviesan el desierto y se meten y violan a una niña indígena y los indígenas los logran capturar y los fusilan con la única bala que tenían. Hacen una especie de justicia de ellos. Los amarran y les pegan, tenían una bala, una escopeta con una bala. ¡Pum! Los matan. Esto es historia real. Bueno. Entonces decimos, está buena esa historia. Y además le va a gustar al productor porque hay violación. Le va a encantar al productor. ¿Y quién dirige? Y ahí se produce el momento en que me toca a mí, porque empezaron a decir, bueno, pero Pablo Perelman podría dirigir a los actores. Yeah. Y Silvio podría dirigir todo lo que es movimientos de cámara, la iluminación misma, todo lo técnico, dónde se mueven los actores, entonces podríamos hacer una combinación de dirección de actores con dirección técnica y que dirijan los dos. Entonces, de ahí sale mi primer paso
casi por casualidad, por milagro, ¿no? Es una película impresionante. Yo la he visto un par de veces, se llama La sombra del sol. Y es una película, bueno, muy importante, siento yo, porque está basado en esto que ocurrió en Caspana, ¿no? Que nosotros empezamos a filmar porque nos gustó el lugar, habíamos buscado el lugar, porque la prensa de la época nos hablaba de dónde había sido. Y buscamos la zona y no encontramos. Hasta que de repente ya tenemos que filmar en algún lado. Oye, Caspana está perfecta para la película. Sí, pues está perfecta, ya hagámoslo aquí. Ya empezamos a filmar. Y cuando llevábamos un tercio de la película rodada, tú sabes que los norteños son medio mudos para sus cosas, no hablan. Tuvimos que hacernos bastante amigos de ellos para que de repente dijeran, no, si toda esa historia pasó aquí. Había pasado todo ahí. Entonces el final de la película, que curiosamente es una especie de adelanto a lo que después fue común en el cine, que es este cine que usa de repente cosas documentales metidas adentro. Antes no se hacía eso. Y nosotros, al saber que había pasado ahí, y que el niñito que figura en la película estaba vivo todavía, era un señor que estaba ahí, entonces con Pablo dijimos, oye, ¿por qué no en vez de terminar con el típico letrero que dice esta historia fue verdad, hagamos una entrevista a este señor que... Y eso hicimos. Y curiosamente, fíjate, la película da un paso al futuro, digamos, en una película que vas viendo que es ficción y después termina con una entrevista documental al personaje. Eso fue un salto muy, muy interesante. Bueno, esa es la historia de mis inicios de dirección. Sí, es una película bien notable, como decías tú. Oye, y bueno, y de ahí tú saltas a Julio. ¿Mm? Que ha llegado a ser no solo un clásico, sino que ha sido vista como un referente obligado casi de la cinematografía nuestra, ¿no? Esa película, además tú trabajaste con el texto de Gustavo Frías, ¿cierto? No, entre los dos hicimos, no hay novela de eso. No hay, Gustavo después de la película hizo la novela, es al revés, sí, no había nada. Lo único que había, a ver, eso parte por la desesperación por hacer cine, en un momento de la dictadura que había terminado con todos los fondos, todos los... Entonces no había nada, no había cine. No, creo que había aparecido una película por ahí así, no había cine. Ni escuela de cine. Tampoco, claro. Entonces, las ganas y la desesperación por hacer cine nos lleva a esta sociedad que había entre Alberto Celerí, que había sido productor ejecutivo, Nelson Fuentes y yo. Teníamos esta sociedad que hacíamos comerciales y que nos iba muy bien haciendo comerciales porque viene la televisión a colores, entonces agarra un vuelo enorme y poca gente sabía narrar. Entonces, lo que hacíamos nosotros tenía narrativa, ¿ya? Tenía personajes, entonces éramos como los top de los top, digamos, nos ganábamos todos los premios de la policía en esos años, nos llegaba a dar vergüenza. Bueno, entonces ganábamos mucho dinero también, trabajábamos como locos, pero ganábamos mucho dinero, se pagaba muy bien la publicidad en ese momento. Entonces, obviamente dijimos, listo, no gastamos nada, guardamos todo, compramos equipo, porque tenemos que hacer una película. Fíjate, la pasión, ¿eh? Porque tenemos que hacer una película. Y entre los tres empezamos a... compramos cámara, compramos luces, compramos el problema de micrófono que no había en esos años en Chile. Bueno, nos equipamos y guardamos plata para por lo menos filmar una película. Entonces la película, la plata que teníamos era una película en 16 milímetros y en blanco y negro, y era un cortometraje. Esa era la plata que había. ¿Ya? Y un amigo en común con Gustavo Frías, el escritor, nos presentó, me dijo a mí, tú te voy a presentar un guionista que se pueden hacer amigos y que puede funcionar bien contigo para que hagan esa película que quieren hacer. Y efectivamente, pues nos hicimos muy amigos y buscamos y no encontrábamos, ¿no?, la cosa ideal. Y de repente él me lee
2 páginas manuscritas así rápidas que tenía por ahí escondidas. La saca y me dice, mira, esto lo escribí para hacer alguna novela algún día, porque esta es una historia que escuché de parte de mi familia, ¿no? Amigos que vivieron a inicios del siglo pasado, en el campo. Y esto es una escenita, nomás me dice, que es el final de Julio comienza en julio. Ese tremendo final en el que el padre le da una lección brutal a su hijo, acostándose con la prostituta que el hijo está enamorado. Bueno, entonces yo leo eso era todo lo que había. Que había sido sacado de un hecho real, ¿eh? Y él lo había escrito para hacer algún día. Yo le digo, Gustavo, este es el final de una película. Este es el final. Ya, pues. Entonces, ¿qué hicimos? Esto es bien curioso porque el guión de Julio comienza en julio está hecho al revés de cómo se hacen los guiones, de atrás para adelante. Claro. Es raro eso. Es raro. Es más raro que el diablo. Teníamos el final, ya está súper claro el final. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con gente que había conocido historias de campesinas, de inicio, ¿no? Que nos hablaran de personajes. Hasta conversamos con Delfina Guzmán, que también ella tenía muchas historias y personajes de esa época. Y fuimos armando estos personajes y armando la historia hasta el inicio. Y fue tan rico todo lo que nos dieron, que en vez de ser un cortometraje terminó siendo una película de más de 2 horas. ¿Ah? En 16 milímetros y blanco y negro, que además se justificaba ser blanco y negro por la época, ¿te fijas? Entonces, Calzo, así fue como se hace Julio. De ahí sale el guión. Es una película bien notable, yo encuentro. Es una película además que va al Festival de Cannes. Sí, a la quincena realizadores. A la quincena realizadores. Y ahí, revisando un poco los archivos, te quería preguntar algo que me llamó mucho la atención. Había unos comentarios, y uno de los comentarios, quizás criticando la película, era que el problema de la película, que notaba alguien, decía, era que Silvio Cagliozzi vio demasiadas películas. Me llamó mucho la atención de que era en el fondo una crítica, pero... decir, ¿por qué pasó eso? ¿Y por qué hay tanta cosa así? De hecho, en los libros de historia de cine europeos, por ejemplo, yo no existo. Y te voy a decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? Pasó que para mucha gente que estaba, y cineastas también, que estaban en el exilio, y gente, y la política en el exilio, esta película hecha bajo la dictadura de Pinochet era lo opuesto a lo que ellos decían. Ellos decían que Pinochet había destruido la cultura en Chile. Entonces yo aparezco en esta película y había que destruir la película. ¿Te fijas? Entonces lo que tú lees es parte de esa campaña que fue internacional. Entonces era muy raro porque va a la quincena realizadora en la película. Claro. Y después me invitan al Festival de India. De India, correcto. Y nada más. Entonces yo en aquellos años decía, qué raro, ¿por qué no? Ningún otro festival le invita, nada. Yo dije, bueno, será así, una película que ya va a un festival y después los otros festivales no la quieren. Hoy día yo sé que exactamente al contrario. Exactamente al contrario, una película que va a la quincena, todos los festivales la quieren. Es al revés. Pero fue una campaña, una verdadera campaña. Y esta campaña te la puedo demostrar porque ya en democracia, un día me llaman de la escuela de la técnica, parece que era, todavía estaba la técnica. Me llama un profesor de la técnica para decirme si podía ir a hablar con los alumnos. Sí, encantado, qué sé yo. Bueno, llego y el profesor se presenta y me dice, yo chileno, estuve en Alemania, me dice. ¿Ya? Y me dice, pero antes de hablar con los alumnos quiero hablar con usted a sola. Qué raro. Entonces, entra a una pieza chica, no prende las luces ni nada, baja la voz, era todo misterioso, como de cine. ¿Eh? Entonces me dice, mire, lo que quiero es pedirle perdón. ¿Por perdón? Le dije, pero ¿por qué si no lo conozco? Claro, me dice, yo estuve exiliado afuera y recibí orden del partido de que esta película había que ningunearla porque echaba a perder esto de que, ¿no? De que el cine chileno no podía existir
en Chile, digamos. No podían haber películas buenas. Entonces, así que yo le pido perdón porque yo fui uno de los que hablaba mal de su película, en cambio adoraba, todos los que estábamos y vimos su película, la adorábamos, pero teníamos que hablar mal. Es para una película este cuento, ¿eh? Pero era 1979, Sí, perdón. sí. Y es interesante porque tú ahí escapas un poco a lo que se llama el cine político y haces una, no sé, consciente inconscientemente, pero para la historia bueno, obviamente una cuestión que yo concuerdo mucho, que es el cine vale por sí mismo, digamos, y el cine puede estar más allá de las contingencias y de las culpas sociales que muchas veces es víctima. Perdona, pero esa película, por ejemplo, hablando de contenido, habla contra el abuso de poder. Totalmente. Ya, entonces... Es muy moderna en ese sentido. Claro. No es tan directa como otras películas. No, claro, pero yo sé, por ejemplo, porque me lo contaron de adentro, que en la censura cinematográfica, que los representantes de gobierno de Pinochet, digamos, eran minoría en ese momento. La mayoría eran periodistas de espectáculo, de derecha todos, por supuesto. Hubo una pelea, porque los de gobierno querían censurar la película, prohibirla. Y fueron los periodistas de espectáculo que enfrentaron a estos personajes, y como eran mayoría, fue aprobada la película. Entonces, ojo, no era una cuestión que fuera muy, mira, muy light, ¿no? Detectaron que no les gustaba. Por supuesto, pero el cine político tiende a excluir a todo otro tipo de cine. Por supuesto, a mí no me gusta para nada el cine político panfletario, ¿ya? Porque pueden haber películas políticas muy bien hechas, ¿no? Y uno saca el sombrero porque es cine, pero la mayoría es cine panfletario que... Mira, entre hacer publicidad y panfleto, prefiero hacer publicidad, porque la publicidad también es una especie de panfleto para vender cosas. ¿Te fijas que es más o menos lo mismo? Para mí está en el mismo nivel. Pues, uno vende ideas y el otro vende... Claro. Sí. Es bien notable la película Julio comienza en julio. Yo creo que marca también una posibilidad para el cine chileno de desprenderse también de esa culpa que yo llamo, que muchas veces hacen cargo a los artistas. Y además, como decías tú, el contexto en que está realizada la película, ¿no? Es como parte de una batalla cultural de la película, ¿no? Es decir, defender el cine tiene estas perspectivas, ¿ya? Y los que no quieren que se dé o los que no quieren que se haga están contra el arte, contra la expresión más genuina de la gente, ¿no? Así es. Sí. Mira, me acabo de acordar de una cosa preciosa respecto a esto mismo, ¿no? Resulta que se daba la película, Julio, en el Central, entre otras salas. Y empieza a estar llena la sala. Y voy a una de estas salas, al Central, a ver cómo funciona el público, ¿no? Me meto entre el público. Y me llamó tanto la atención, fíjate, que está la escena esta en que el profesor Maturana se rebela contra don Julio, el latifundista, ¿no? Y se manda a cambiar porque ya no aguanta más y se va con el mundo en sus manos diciendo que la prensa va a ser dueña. Y se va cantando la marsellesa. Allons enfants de la... Y se va, se aleja. ¿Tú podrás creer que la sala de cine entera agarra eso como una rebelión contra la dictadura y se viene abajo la sala aplaudiendo? Pues. Y eso me dejó a mí, porque normalmente no era para aplaudir, ni para reír, ni para nada. Era un momento dramático la película, por un personaje. Pero todo el público en la sala llena, en la oscuridad, por supuesto, todos así escondidos. Increíble, claro, increíble. Una buena revelación de cómo le llega a la gente. De lo potente que es el cine, ¿no? Identifica lo que la gente estaba sintiendo en ese momento, ¿te fijas? La película en ese momento los identificó con la marsellesa. Además, una película arriesgada en punto de vista formal porque está finalizada en sepia, ¿no? Sí. ¿Cómo te atreviste a dar ese paso de una película que rehuyera, entre comillas, el color para... No, eso fue por lo que te conté un poquito de que era que no había plata, había que hacer en blanco y negro, ¿ya? Pero después, cuando estaba hecha la película, en 16 milímetros blanco y negro, ahí yo dije, y se veía que podía ser un éxito la película. Entonces ahí ya dijimos, invirtamos en llevarla a sepia, ampliarla
a las salas de cine a 35 milímetros y llevar la sepia. En Chile eso no se hacía, entonces viajo con la película a Denver, que ubico un laboratorio en Denver, que era un laboratorio chico pero especializado en hacer ampliaciones, y trabajaba con el cine independiente. Sus precios eran mucho más bajos, que se una joyita que había ahí en Denver. Y ahí tengo otra anécdota, que es que toda la película la tengo que sacar del país sin decir nada. Si digo, la agarra la censura, la proyectan, me destruyen los negativos, qué sé yo. Entonces, maletas de viaje. Adentro, una maleta con todos los negativos originales filmados, y la otra maleta con todo el sonido. Y yo pongo las maletas en la... y esa es una imagen que no lo olvidaré nunca más en mi vida, pues, las dos maletas llegarán, y desaparecen las dos maletas. Trabajo de años, y todos los sueños perdidos detrás ahí. Total. Y lo más divertido es que llegan y aduanas dicen, me hacen abrir la maleta en Estados Unidos. Entonces ahora yo dije, chucha, van a decir que tiene que ir a censura, algo así, me imaginé yo. No, lo único que le interesaba al tipo es saber cuántas cantidades de pie, ellos hablaban en pie. ¿Cuántos pies de película hay aquí? Tanto. Ah, anotaron, muy bien, siga. Un dato. Pero yo pasé un susto, pero olvídate, espantoso. Que todo ese periodo era un periodo de incertidumbre total. Y para completar esta historia, se estrena la película, gran éxito, gran, y de repente me llama por teléfono una señora que por años había sido la que estaba a cargo de la censura, de la censura de edades de las películas y qué sé yo. Y ella era la presidenta, que me había tocado hablar varias veces con ella. Entonces me llama por teléfono y me dice, ay, maravillosa tu película, qué sé yo. Y me dice, y te voy a decir un secreto. Ahora me doy cuenta que la sacaste ilegalmente, pero no voy a decir nada. Es simpático, ¿eh? De nuevo, el arte, cómo el arte se pone a otro nivel. ¿Te fijas? Entonces incluso gente que estaba encomendada a no permitir que estas cosas pasaran, dice, no, muy linda la película, ¿qué pasa? ¿Te fijas? La maravilla del arte. Y ahí viste un paso más y llegas a Venecia con una obra muy contundente. Ahí pasa el color. Los 80, comienzo de los 80, con La luna en el espejo. Y ahí te quiero hacer una pregunta de curioso también. Coescribes esto con José Donoso, sí, un escritor. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué método usas tú como cineasta para trabajar con un escritor en un formato, por decirlo así, de guión cinematográfico, que además es una escritura que va a desaparecer? No es el trabajo de un escritor, digamos. ¿Cómo fue ese trabajo con José Donoso? Mira, fue maravilloso, realmente maravilloso. Con José Donoso nos entendíamos muy bien, pensábamos en forma muy parecida, teníamos más o menos los mismos gustos de cine y de, ¿no? Entonces nos entendíamos muy bien. Lo que le gustaba a él me gustaba a mí y viceversa. Entonces se formó. Eso salió de que primero Donoso yo lo conocí con Julio Comienza en Julio, justamente, estrenado, ¿fue Julio? Sí, Julio. Sí, pues se dio en Huelva también, fue en Huelva, se dio en Huelva también. Bueno, y se da la película y entre la gente que iba saliendo de la película, este señor de barba blanca que se acerca, yo no tenía idea de quién era, y se presenta y me dice, soy José Donoso. Mucho gusto. La única novela que yo había leído en el cine con placer, en la escuela, con placer, era Coronación. Porque la única cosa que me había gustado, por eso yo tenía afinidad ahí con todos. Entonces me dice, podríamos hacer una película después de ver Julio.
me gustaría que hiciéramos, imagínate, José Donoso hablando con un, yo era mocoso todavía, bastante joven, ¿no? Pero podríamos hacer algo juntos. Ah, encantado, feliz. Yo voy a volver a Chile y ahí nos juntamos. Bueno, típico de la cosa chilena, nunca más supe de él. Ya, pasaron años hasta que Ictus me llaman para hacer un video, Historia de un roble solo, de una idea de Donoso, que ya estaba en Chile Donoso. Y ahí vuelvo a encontrarme con Donoso. Le muestro el montaje de esa obra y Donoso vuelve a decirme, hagamos algo juntos. Me volvió a gustar lo que usted hace. Ya, listo. Entonces ahí empezamos a pensar los dos qué hacer. Lo mismo que pasó con Gustavo un poco. Y un día él me llama, yo creo que era un día sábado. Véngase corriendo a mi casa, así era Donoso, ¿no? Cuando había creatividad había que correr. Véngase corriendo a la casa. Porque ahí tengo un papelito que escribí y que podría servir. Voy corriendo a la casa, Donoso, ¿no? Entonces me lee 2 paginitas. Mira qué curiosa la coincidencia con Julio también, ¿eh? Me lee 2 paginitas que era solamente, él había ido a Valparaíso, había visto un departamento viejo ahí y que enfrente estaban construyendo un edificio nuevo y ahí se le ocurrió esta idea de que había dentro de ese apartamento un viejo marino retirado, muy viejo, mañoso, y que estaba desesperado porque no iba a poder ver el mar de nuevo, porque le iban a construir el edificio. Y que tenía un hijo gordo que se metía con una vecina, ¿ya? Y el viejo los espiaba a través de los espejos para que no hicieran cochinadas. Punto. Eso era. Maravilloso, le dije. Esto es una película. Y él también estaba entusiasmado. Eso era todo. Ya, pues hagamos el guión, listo. ¿Tú crees que dijo, a ver, veamos cuánto me van a pagar? ¿Cómo? Nada, empecemos, pues. Lógico. Empezamos los dos. Él estaba escribiendo una novela, entonces me pidió trabajar a partir de las 5 de la tarde, 4 de la tarde más o menos. Antes él escribía la novela. Y a partir de las 4 de la tarde, todos los días nos juntábamos en su lugar, se cerraba con llave. Si alguien osaba tocar la puerta, gritaba. ¡Les dije que no entre nadie! Uy, no, terrible. Él era terrible en eso. El arte era importante. Listo. Nadie tenía que entrometerse. Y ahí estábamos, absolutamente aislados. Y era muy bonita la simbiosis que se producía, porque de repente hicimos una estructura general, ¿no? Que es lo que puede pasar en esta película. Y de repente yo le decía, ¿qué te parece que mientras el viejo dice puras leceras, ¿no? En su locura, en la cocina están los dos, pero resulta que hay un moscardón zumbando. Entonces el gordo, que odia a su padre siempre controlándolo y diciéndole cera, ¿no? Agarra un papelito y mata a su padre en el moscardón. Pues, bueno. Listo, me dice. Entonces él empezaba al tiro en la máquina de escribir, a escribir los diálogos. ¿Qué lecera decía el viejo? ¿Qué decía el gordo? ¿Qué decía Rosa? ¿Cómo se llama la mujer? Se me olvidó el nombre. Bueno. Que es Gloria Muchmayer. Claro. Entonces, Lucrecia. ¿Qué decía Lucrecia? ¿Qué dice el gordo? ¿Qué dice el... Y era una ametralladora. Y era impactante. Terminaba y leía los parlamentos y lo que sucede. Y era casi perfecto, fíjate. Después le hacíamos 2 o 3 correcciones y era casi perfecto. Entonces, para mí como director de cine eso fue extraordinario porque nunca he tenido esa experiencia de una velocidad y una calidad tan rápida, ¿no? Entonces un guión que se hizo en pocos meses, 3 meses ya estaba hecho el guión. Es una cosa así. Ahora algo de que siempre me he preguntado qué del mundo de Donoso está o también es parte del mundo de Cayosi. Sí, hay mucho. Como te decía, sentíamos un poco lo mismo.
Yo no sé la vida de Donoso, pero te puedo decir que ahora, cuando uno toma distancia, mira para atrás, claro, muchas de las cosas que yo he hecho en el cine tienen que ver con mi soledad. Yo de niño fui tremendamente solo. Tuve un hermano enfermo, ¿no? Y que falleció. Entonces quedé como hijo único y solo. Entonces mis padres eran muy aterrados con su hijo único en una época en que existía la parálisis infantil. Entonces el terror que tenían que yo saliera, me juntara con amigos, fuera a fiesta, era tan grande que no me dejaban ir a ninguna parte. Entonces yo viví una infancia muy solo, que está retratada en La luna del espejo, está retratada en Coronación, entonces esta casa sola, donde se escuchan los relojes, los ruidos, los silencios son importantes. Entonces, obviamente todo eso influyó en las cosas que yo tiendo a hacer, ¿no? Sin quererlo, esto, como te digo, me doy cuenta de estas cosas ya, ahora me empiezo a dar cuenta de las cosas, si no salen solas, ¿sabes? Porque en el fondo la creación es lo que uno tiene adentro en realidad, ¿no? No es que mucha gente cree que es una especie de hada divina que a uno le mete en la cabeza ¡fuf! Y aparece el genio, ¿no es cierto? No es así, ¿no? No es así. Es lo que uno ha vivido, o visto, o sentido, ha experimentado y lo tiene metido, envasado por años, por años, por años. Y el cerebro de repente estás haciendo una obra cualquiera y automáticamente, esa es mi idea, porque me pasa cuando despierto, por ejemplo, quiere decir que estaba dormido y estaba el cerebro funcionando, ¿no? Se despierto, esa es la solución. Fíjate, es como que agarrar pedacitos de toda tu experiencia de vida y agarra lo que necesitas y te los pone. ¡Puf! Listo. Para la película es otra cosa, no es lo que tú viviste, pero eso sirve, ¿no? Por ahí va el cuento, por ahí va. Y yo creo que a Donoso le pasaba lo mismo, lo más probable. Y ahí está la presencia del hombre solitario, ahora que tú lo mencionas, es como bien notable en prácticamente todos los personajes tuyos. ¿Mm? Y eso hace tenga una densidad muy especial la película. ¿Mm? No es, no es una anécdota. No es una... No, hay una meditación de fondo, hay una... Sí. De hecho, una cosa que me sorprendió mucho de Coronación es cómo tú tomas ese mundo de Coronación, ¿no? que está hecha de pequeños, de luces, de oscuridad y de soledad que tiene el viejo interpretado por Julio Jung, ¿no? Y que hace que la adaptación tiene de referencia a la novela, pero tiene su vida propia. Así es. Tú sabes que ese guión, cuando lo hacemos, ya no estaba, ya había fallecido José Donoso. Pero haciendo el guión, fíjate que siempre me sentí acompañado por él. Es muy raro lo que me pasó, muy raro. Claro, había tenido todo haber hecho el guión de La luna del espejo, qué sé yo, entonces sabía perfectamente lo que él diría si yo opinaba tal cosa. Sabía pero perfectamente. Entonces es muy raro, me sentí siempre acompañado por él sin que él estuviera. Sí, pero fuerte. La única vez que he tenido esa experiencia así tan fuerte. Es curioso. Sí, una sensibilidad de pensar más o menos igual, ¿no? Tener las mismas sensaciones. Sí. ¿Después Donoso colaboró en otras películas o fue contigo nomás esa vez? Tú, no lo desconozco, te lo pregunto. A ver, Donoso era amante del cine. Su pena más grande fue que nunca se pudo hacer El obsceno pájaro de la noche. Él entregó los derechos varias veces y pasaba el tiempo y como es una obra muy grande, caducaban. Entonces él mismo me decía, uy, gané cualquier plata volviendo a renovar los derechos y no se hacía la película. Y él era amante del cine. Entonces se hizo amigo del gran cineasta mexicano,
se me olvidó el nombre ahora. Ripstein. Se hizo muy amigo de Ripstein. Hicieron... No, con Ripstein hizo algo. No, no fue Ripstein. Ah, sí, pues hizo... Claro, sí, hizo una obra de él con Ripstein. Sí. Que está muy considerada como una muy buena adaptación. Del gay, del mundo prostíbulo. ¿Cómo se llamaba eso? Algo sin límite, ¿no? Recuerdo haberlo visto, pero... Sí. Bueno, lugar sin límite. ¿Cómo lograste, Silvio, digamos, ir haciendo una película tras otra, digamos, en periodos de cierto de tiempo, pero eso no tiene nada de importante, pero porque la historia del cine tiene a muchos cineastas de una sola película. Es una maldición para algunos cineastas. Pero tú lograste construir en un buen periodo de tiempo esta obra. ¿Cómo lo hiciste con el tema del financiamiento, de los recursos? Porque hacer cine es caro. Básicamente haciendo publicidad. Mucha publicidad. Me he dedicado por gran parte de mi vida a hacer publicidad para hacer cine. Entonces, que no se nos quede olvidado, Arturo Ripstein, el director, y la película es El lugar sin límite. El lugar sin límite. Sí. Claro, eso, haciendo, y por eso me tomaba mucho tiempo, pero no solo por eso me tomaba mucho tiempo, sino que es porque decido hacer una película cuando realmente estoy enamorado de hacerla. O sea, yo no he hecho películas ni para ganar dinero, ni porque ahora es la onda de hacerlo, ni porque la política del momento es esta, entonces hagamos esto. No. Yo he hecho algo cada vez que yo he sentido una pasión enorme y me imagino interiormente las escenas, ¿te fijas? Y tengo que hacerla. Sí o sí tengo que hacerla, sea como sea. Y así han ido saliendo películas, como de lugar. ¿Qué se llevó a Cachimba? Cachimba, por un lado, yo tenía... Bueno, Donoso me llevó a Cachimba. Te voy a explicar por qué. Donoso ya estaba bastante enfermo ya. Y un día estoy en su casa y un día aparece con páginas manuscritas. ¿Ya? Y me dice, léase esto, a ver qué le parece. Usted es la segunda persona que lo va a leer porque mi señora fue la primera. Una novela corta, que se llamaba, y que la publicó, que se llamaba Naturaleza muerta con Cachimba. Ya. Entonces yo la leo y me encantó esta cosa entre humor y sátira, una cosa muy particular, una comedia muy particular. Claro que en su novela no es tan comedia, es menos comedia. Entonces yo le dije, esto puede ser una estupenda comedia, le dije. ¿Comedia? Me dijo. Sí, yo la siento como una comedia. Yo sentí que si la hacías en serio era como poco creíble. Pero si tenía este toque de locura, de comedia loca. Y lo que más me gustó, por un lado, es este análisis del pseudoarte. Y lo que más me gustó es que representaba muy bien el cambio que había en Chile en ese momento. El cambio. Con estos nuevos personajes como el Yupi, representado por Perico Retamal, el Yupi Rasca, Perico Retamal, etc. Entonces eran los inicios de un país que empezaba a ser distinto, con personajes distintos. Y muy en tono de comedia en aquellos años, ¿no? Porque aparecían estos seres dándoselas de gringos, dándoselas de dueños de Wall Street. Wall Street, Cartagena. Cartagena, pues, claro. Entonces, por eso la novela pasa, porque la novela también pasa en Cartagena, que es justamente
esta ridiculez de sentirse top en un balneario que fue top muchísimos años atrás y que es decadencia absoluta en ese momento. ¿Te fijas? En ruinas, es un país decadente que sigue soñando. Claro, pues, completo, totalmente, brutalmente. Entonces me entusiasmó eso, de retratar, y me gustó la originalidad también de la novela. Le hice varios cambios y esa obra está basada en la novela de José Donoso, no es exactamente la novela. ¿Ya? Le cambié el final, por ejemplo, es totalmente otro final y qué sé yo. Y una pregunta, Silvio, cuando terminabas tus obras y cuando se estrenaban tus obras y hacían el recorrido de difusión, ¿qué pasaba con tu proceso creativo? ¿Qué ha pasado, digamos, en términos de entrabas en un descanso, en un vacío, o inmediatamente tenías ya la idea de otra película? Que muchos cineastas dicen, no, yo termino una película y ya estoy pensando en la otra. ¿Tú te dejabas un tiempo para pensar en la próxima película? Yo te voy a decir lo que me pasa, no, lo que me ha pasado, no lo que yo planifico, porque no lo planifico, me pasa. Entonces, de partida terminada una película y ya contento con el resultado y qué sé yo, me ha venido un periodo bastante que a mí no me gusta, que es el periodo de hacerle publicidad a la película. Volver a hacer cine publicitario en el fondo, ¿te das cuenta? Que no me gusta, entonces obligadamente. Además, bueno, es como una madre que tiene un bebé, está alucinada con el bebé y tiene que salirlo a fotografiar y a vender a su bebé. A mostrarlo a la plaza del pueblo. Mostrarlo y venderlo. Entonces, pero no hay otra, no hay forma. Entonces, paso por ese encuentro problemático y a contrapelo dedicarme a buscar los festivales, todo el show ese que es espantoso. La parte fea para mi gusto es esa. La mayoría de la gente cree que los festivales es lo mejor, cuando van, oh, ganó premio, oh, genial. Para mí es lo peor, porque por eso, ¿no? Por lo que acabo de explicar, no me gusta. Bueno, esa es una de las tantas debilidades del cine nuestro, digamos, que como no tiene montados los sistemas que deberían estar para que el cineasta no esté preocupado de salir a autobombear, sino que sea justamente es una acción que además reúna varias obras que están siendo expuestas para que la gente las vea. Es parte de nuestras debilidades, encuentro. Sí, pero yo te diría que eso es bastante habitual en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo. En todas partes. En todas partes el director tiene que estar metido y si no lo obligan a meterse, es como igual en todas partes, muy semejante. Claro, aquí es más patético porque uno está solo como Deo, esa es la diferencia, eso es lo que te refieres tú, ¿no? Claro, en otras partes hay grandes distribuidoras, productores que toman la película y te llevan, o el gobierno de turno, qué sé yo, pero en el caso de Chile no, claro, uno está más solo, ¿no? Claro. Eso. Y yo creo que sería bueno antes y de pronto el amanecer, porque creo que después de varios años que tú estuviste y llegaste y golpeaste la mesa con esa obra, que además con una serie de connotaciones culturales, antropológicas, ¿no? Que Territoriales, claro. Y nuevamente este hombre solitario, Julio Jung, está presente, ¿no? Solitario en un lugar maravilloso, lleno de locaciones, lleno de exteriores, al revés de las otras películas, esto está lleno de exteriores, claro. El mundo que lo rodea es maravilloso, es solo que es su mundo interior el que está complicado. Solitario en una isla. Mira, eso, a ver, surge primero porque harán unos 40 años atrás o más conocí Chiloé y quedé fascinado de Chiloé, enamorado de Chiloé, no se me fue nunca de la cabeza.
de la gente, la manera de ser, una sociedad tan distinta, con tantas historias, con tantas, y un paisaje también, ¿no? Y una arquitectura tan única de ellos. Entonces siempre me da vuelta en la cabeza esto. Y después de Cachimba, obviamente empecé a pensar que las ganas de hacer otra película. Y alguien también me presenta a un escritor que es Jaime Casas, ¿ya? Que podíamos hacernos amigos, y que me pasó lo mismo que me pasó con Gustavo. Efectivamente, nos hicimos amigos y Jaime Casas, toda su obra, porque él nació en Coyhaique, o sea, es un hombre de la Patagonia, digamos, ¿te fijas? Entonces, toda su obra, o gran parte de su obra, contiene personajes y elementos de este mundo de fin de mundo, que era lo que a mí me interesaba con Chiloé. Entonces me daba vuelta en la cabeza este mundo. Entonces yo leo sus obras, me encanta todo, y no encuentro en sus obras un personaje central que pueda llevar la historia. Encuentro maravillosos personajes y anécdotas y situaciones, ¿ya? Entre cuentos, novelas, que yo veo un montón de cosas maravillosas. Entonces con él empezamos a pensar, lo primero que pensamos fue descartado de inmediato, que era la típica estúpida idea de hacer una película de cuentitos, ¿no? ¡Ah, fuera! Claro, no. Puede ser una pesadilla. Fue horroroso. Bueno, entonces con Jaime comenzamos a trabajar en un personaje central, Pancho Veloso, ¿ya? Ese Pancho Veloso no existía en su obra. Fue creado entre los dos para ir agarrando, y eso también es un guión muy particular, igual que Julio, que es al revés. Este, en cambio, es un guión basado, original, pero inspirado en anécdotas y personajes de muchas obras. Eso también es raro, porque siempre se hacen adaptaciones de una obra. No, esta es muchas obras literarias, como 10. Es muy raro. Entonces fuimos los dos, de común acuerdo, por supuesto. Aquí no me encontré con un escritor que dijera, no, me toque esta obra. Era todo él. Entonces fuimos entre los dos, usando estas historias en función de este personaje central que tenía su desarrollo fuertísimo, ¿no? Que tiene que ver con el arte, con la creación, que es el otro tema que siempre me ha interesado, este misterio de la creación, ¿no? Entonces el guión fue dificilísimo, nos tomó años, dificilísimo porque nos metimos en un desafío muy complicado. Imagínate lo que es desarrollar como eje central a un personaje que toda su vida él quiso ser escritor y nunca logró nada, salvo casándose con alguna señora con ciertos contactos en Santiago, ¿ya? Que lo hacen a él ser como una figurilla del jet set de vez en cuando. Y que de repente aparece en la televisión por ahí porque lo invitan a un programita de farándula. Entonces, este personaje, ya viejo, como creador, está totalmente destruido. Y así parte la película, con ese personaje. Entonces, tener este personaje creativamente destruido y que decide ir a su origen, que es su vida de la infancia y de la adolescencia, y un poco más, en Chiloé en este caso, en el fin del mundo, como para escribir una cosa para un bestseller, para una revista, ¿no? Escribir historias de fin de mundo. Todo es bestseller. Y él parte a eso. Pero estando allá, al ir recordando sus inicios, de qué fue lo que le pasó, por qué terminó lo que es, bueno, termina rebelándose contra eso y termina en el momento que dice en que ahora sí está seguro que va a ser una obra de verdad, por primera vez en su vida, viejo como está,
sí sabe que va a empezar a escribir una novela en serio. Esa es la película. Pero el desafío como guión, te das cuenta, es enorme. Porque esa es la línea central del desarrollo de este personaje, pero está adornada constantemente y motivada constantemente por todos estos pequeños otros personajes muy especiales, muy particulares, con sus propias historias, y todas estas historias están no porque sí, sino que están en función del desarrollo interno del personaje central. ¿Sí? ¿Se entenderá? A mí siempre me ha llamado la atención, quizá en términos más generales también, el tema del movimiento en tu cine. Creo yo que desde tus inicios la cámara juega un rol. No es un cine contemplativo, por decirlo así, no es un cine de trípode. A mí siempre me llama, ¿qué pasa con el tema de la cámara y tu cine? Mira, siempre yo cuando veía en los años 60 cine de estos grandes realizadores, de repente me fijaba mucho en eso, que de repente ellos usaban la cámara como si fuese otro personaje más. Entonces para mí siempre la cámara es efectivamente otro personaje, ¿no? Entonces cuando yo veo películas en que de repente ponen la cámara chueca porque es choro, o hacen harto corte porque es choro, que no justifica eso. Entonces, ¿para qué hacer eso? En cambio, sí, si la cámara está chueca, como en el cine clásico, digamos, ¿no? El expresionismo alemán, que descubren que una cámara chueca provoca inestabilidad en películas que hablan de la inestabilidad, entonces es maravilloso. Pero si tú pones la cámara chueca porque sí en el medio, porque te gustó el plano y lo pusiste chueca, mira que chorro el plano chueco, hagámoslo, y no tiene nada que ver con la película, es una estupidez, es malo, ¿te fijas? Por eso yo siempre pensé que la cámara tiene que ir como personaje en función de lo que se está narrando. Entonces, o es una cámara, se está narrando una cosa violenta, la cámara también es violenta, se está narrando una historia de amor suave, la cámara es suave. Y yo siempre pensaba en eso. Entonces, por eso mi cámara se maneja como un personaje, es otro personaje más. En el fondo, la cámara, el personaje que es el espectador. Es el espectador. La cámara es el espectador. La cámara ve lo que ve el espectador. O sea, el espectador ve lo que ve la cámara en realidad. Entonces la cámara tiene que ayudarle, o sea, crearle al espectador las sensaciones que se están narrando. Entonces es un gran personaje. Es el espectador, nada menos. Claro. Bueno, con justificada razón tú te iniciaste desde la fotografía. Sí. Claro. Y en respecto a la música, que en la última película está la música de tu hija. Sí. 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 Cuéntame un poco cómo ha sido esta experiencia y cómo ves la música dentro de tu cine, digamos. Mira, la música también para mí es algo que tiene que apoyar y no tiene que estar puesta por estar puesta. Y con esto te doy un ejemplo súper claro. La luna en el espejo no tiene música. No tiene música. Tiene música del disco que suena, pero música puesta para la película no la tiene. Y yo traté de ponerle música. Pero esa película, junto con José Donoso, desde el inicio que hicimos el guión, los dos pensamos que era una película de silencios y de ruiditos. Cuando tú estás encerrado, y del encierro. Era una época que sentíamos todos, nos sentíamos encerrados. Es una película del encierro, de todo el mundo. Entonces, cuando uno está encerrado y solo, curiosamente empiezas a escuchar la mosquita, el zancudito, empiezas a escuchar el tic-tac del péndulo del reloj, empiezas a escuchar el gallo que pasa por afuera. Si no, no eres consciente de esa cosa. Entonces, con Donoso decidimos que la película tenía que estar llena de ruiditos justamente para enfatizar esta sensación de soledad y de encierro. Bueno, entonces construimos el guión con esa idea. Por eso la película está llena de péndulos y tic-tacs y afilador de cuchillos que pasa por afuera anunciándolo. El ruido del ascensor, todo. Entonces, ¿qué pasó después con la música?
yo termino el montaje de la película y, bueno, como buen cineasta digo, ahora pongámosle música. Llamo a un excelente músico, a ver, muy bueno, y escribe una cuestión preciosa. La pongo en la película, no había caso. No pegaba con la película. La película me la rechazaba. Trabajé con 3 compositores, 3, todos buenos, distintos estilos, pero todos buenos. Probaba, no. Y al final me di cuenta, la película ya tenía su música, que eran los ruidos, el montaje, el tempo, la música ya estaba hecha. Entonces tú ponías una música encima de eso y sobraba. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que la música, ojo el charqui, no es cuestión de llegar y poner música. De repente no hay que poner música, punto, en el caso de la luna. No hay que poner música, ¿no? Y una decisión que tomé así porque me di cuenta, no había caso, la película me rechazaba la música. Como respuesta a la pregunta de qué piensas, cómo consideras toda la música en tu cine, también es eso, que no haya música. También es un gesto, digamos, un acto creativo. Yo llegué a la conclusión que la luna ya estaba musicalizada ya, con sus ritmos de esos relojes, ya tenía su música, era esa la música. ¿Se fija? Entonces no había que ponerle música, si no es redundante, te destruye lo que habías hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa en cambio con Y de pronto el amanecer? Es al contrario. Ahí es una película que sí requiere emotividad musical, sí requiere los sueños que se crean, las fantasías que se crean, todo eso necesita el ambiente musical que respalde y justifique eso, ¿no? Y tengo la suerte, digamos, de que mi hija estudió composición e incluso fue a Estados Unidos a agarrar un taller cortito específico de películas, música para películas. ¿Ya? Bueno, y trabaja conmigo en un documental de vino. Y lo hizo en una serie documental de Descorchando Chile. Y lo hizo muy bien. O sea, realmente hizo un trabajo notable que me atreví entonces, siendo tan jovencita y tan empezando, a decirle, prueba con esta película grandota. ¿Ya? Y ya, pues ella hace un ejemplo de música que la encontré fenomenal y le dije, sí, pero sabes, Valentina, siento que no está en el tempo, hay algo que se separa de la película, está en otro ritmo. Ah, no te preocupes, papá. Ya sé lo que es el no sé qué, ¿no? El redoble de no sé cuánto, el no sé qué, ya. Al día siguiente me trae, parecía otra música y era perfecta. Y era la misma, pero había algún instrumento que me sacaba de lo que se buscaba, ¿no? Pero ella lo captó al tiro. Y ahí se puso a hacer la música de toda la película y lo hizo fenomenal. Fue premiado. Tantos elementos que tiene el cine, ¿eh? Eso es Sí, impresionante. Así es. Oye, yo no quería no mencionar, digamos, que tus películas también tienen un manejo del diseño escenográfico, del diseño del diseño de arte, digamos, de las películas. Claro. Bueno, todo en familia, pues ahí está mi señora. Bueno, hay un mérito de Guadalupe que sin duda que una parte bien fundamental de las películas, de la visualidad de las películas, es ese trabajo. Sí. Así es. No, ella es una gran directora de arte. ¿No? Súper bien. Y nos entendemos muy bien. Capta al tiro lo que yo estoy buscando, olfateando, lo capta inmediatamente y empieza ella a buscar por su lado, revuelve cielo, mar y tierra para encontrar las cosas y lo hace todo fantástico. Sí, no, yo creo que es bien notable como en tu cine también está, que denota mucho, sobre todo para los que trabajamos en cine y para los que, sobre todo para la gente más joven, es la preocupación que tu cine tiene por todos los elementos de la materialidad, digamos, del cine. Eso yo creo que es muy notable porque te educa muchísimo,
no hay nada descuidado en tu cine, y eso es una cosa que no quiere decir que las otras cosas, que los otros cineastas descuiden, sino que se nota que cada elemento que estuvo, tanto desde la cámara como desde delante de la cámara, ha sido muy, muy pensado, muy trabajado, muy consciente. Y eso es un cine que yo diría que hoy día quizás se ve de otra manera, que es el cine, es un cine más formateado, digamos, donde las cosas están todas, pero más en un esquema de formato, ¿no? En cambio, en tu cine cada elemento está, pero de una manera consciente, es decir, separadamente, que se reúnen finalmente en algo. Esa es mi impresión, no sé. Como director casi de orquesta. Claro. Sí, lo que pasa es que yo siempre siento, digamos, trato de hacer lo mejor posible todo, y ahí me meto en todo, y, y creo que es buena la palabra orquesta que usaste, ¿ah? Efectivamente, para mí tiene mucho que ver con una orquesta esto. Sí. Tiene mucho que ver con una orquesta. Que es un director, que es el que tiene la película en la cabeza, y por eso que tiene que haber un director. Se filma en desorden todo, ustedes saben. Entonces, tiene que haber alguien que tiene el orden de lo que va a ver en cosas que ni siquiera se han filmado. Entonces, es el director. Que debajo de él tiene que haber una orquesta de grandes músicos, de grandes oficios. ¿Ya? El ideal es eso, una gran orquesta de grandes oficios. Y el director tiene que tener la capacidad, creo yo, de no transformarse en un tirano. Ese es el mal director, el que cree que lo que él quiere es lo perfecto. No es así. Tiene que haber un director que tiene el centro de la película, la idea general de todos los elementos. Pero luego tiene que estar abierto y fomentando los aportes. Porque yo he conocido también directores que no hacen eso y el resultado no es bueno. No es bueno. El director que dice, no, yo quiero que sea así. ¡Ay! Está lleno. No es bueno, porque pierde todo el apoyo del resto. Hemos tenido una conversación, ya tendríamos que ir cerrando nos hemos extendido un poco de lo Claro. pero que ha sido muy entretenido. Y creo que para la gente joven que vea ese programa va a ser también una muy buena lección de cine. Yo por mi lado cierro mi parte. ¿Tú quieres, Yo también Cristian? cierro mi parte, creo que nos hemos asomado un poco Sí, recién, es como una introducción Claro. al cine de Silvio Cagliozzi Así y creo que es una buena lección de una reflexión además de un oficio Así es. y de una pasión. Y solo quería decir que también, yo creo que a ti y a mí, nos impresionó Fernando Vuelto, ¿ah? que no tuvimos tiempo Para hablar del documental, que es toda otra historia. Pero claro, enorme. Claro. Deberíamos volver a hablar sobre documentales dentro de la academia. Específicamente. Claro. Exactamente, ¿Ah? claro. Bueno, muchas gracias y esperamos que haya sido muy, muy provechoso para ustedes. Gracias. Gracias, Silvio. Gracias, Silvio.